Son ya las 8:37 de la mañana. Vamos a ocuparnos ahora del contrabando, pero el contrabando de ropa usada, que la verdad, mientras estábamos en la pausa, conversábamos con nuestros invitados y nos sorprendía por las dimensiones que puede alcanzar. Tráfico de ropa usada, de cigarrillos en las fronteras, sobre todo en el sur de nuestro país. Están con nosotros Claudia Linares, ella es presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias, y Rubén Vargas, exministro del Interior y consultor de la Comisión de Lucha contra esta actividad ilegal de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y en principio, por favor, compartan con nuestros oyentes la información que nos adelantaban durante la pausa y que resulta sorprendente por el volumen, las dimensiones y lo rentable que resulta el contrabando de ropa usada o de cigarrillos, algo que uno creería son productos hoy por hoy residuales, pero que no, que tienen un impacto importante. Correcto, Mávila. Desde la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias hemos encargado este estudio a Rubén justamente para poder dimensionar la relación que existe entre el comercio ilícito de estas mercancías, que son de las más incautadas y las más cruzadas, digamos, a través de la frontera entre Bolivia y Perú, ¿no es cierto?, por su alta lucratividad y por la afectación que tienen y su relación con el crimen organizado. Postulamos entonces que, y eso es lo que Rubén va a profundizar más adelante, que el comercio ilícito de estas mercancías financia el crimen organizado. Y por ello es necesario, ¿no?, visibilizar este problema, porque hasta ahora no se ha hablado de la magnitud que representa, y como tú decías, muchas veces es tratado como una situación menor o como un comercio informal, pero no, detrás de ello hay muchas organizaciones criminales que están lucrando y afectando la seguridad de nuestro país. Ha habido declaraciones en días pasados del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor James, al término de una reunión con gremios comparables a la Sociedad Nacional de Industrias Peruanas de Chile y de Bolivia. Es un problema que tenemos en la frontera sur. Pero el señor James dijo efectivamente que había que incorporar a otros países a este esfuerzo de concertación, sobre todo Paraguay. Sabemos que la primera fortuna de ese país está en manos de una persona que se enriqueció con el contrabando de cigarrillos, lo que no le impidió después ser presidente de la República, pero en fin, cosas de ellos. Lo que nos concierne es concertar con los otros países y saber si lo que está pasando en la frontera sur tiene un vínculo estructural con el crimen organizado en general. Señor Rubén Vargas, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el informe que ha elaborado usted para la Sociedad Nacional de Industrias? Mávila Fernando, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, hay una relación absolutamente clara entre las economías ilegales en general y la criminalidad organizada. Y esto diría yo que es una de las características nuevas de este fenómeno, de este desborde criminal que estamos viendo, no solamente en el Perú, sino yo diría que principalmente en los países que forman parte de la región andina. Y estamos observando de que el crimen organizado transnacional se está injertando, se está fusionando con las economías ilegales, y esto facilita o ayuda más en este tránsito entre nuestras fronteras porosas, donde estas estructuras criminales transnacionales brindan protección, brindan seguridad para que estas mercancías y estos bienes puedan pasar por la frontera sin ningún problema. Entonces estamos viendo cómo, en el caso específico de los cigarrillos y de las ropas de segundo uso, están ingresando, pero ya no, digamos, en el concepto tradicional de contrabando, que a veces se percibe como si fuese un emprendedurismo, sino están ingresando como parte, como eslabones de estructuras criminales en donde se camufla no solamente el cigarrillo con la ropa usada, sino con la ropa usada vienen, por ejemplo, insumos químicos o el mercurio, para que se utiliza con la minería ilegal. Para la minería ilegal. El mercurio importa significativamente Bolivia, y utilizando cargamentos de ropa usada se ingresa mercurio al Perú. Entonces vemos cómo hay una especie de, digamos, una retroalimentación entre colaboración, ¿no? Colaboración. Lo que hemos hallado, Mávila, es que los que contrabandean cigarrillos o los que trafican ropa usada son básicamente los mismos actores, las mismas rutas, el mismo modus operandi que también trafican oro ilegal, cocaína, armas, inclusive trata de personas. Entonces, estamos hablando de estructuras que utilizan
estos bienes, estas mercancías, no solamente en términos tradicionales, sino básicamente hablamos de estructuras criminales. Y se fortalecen unas a otras. Exactamente. Las actividades ilegales, claro, una suerte de paralelismo, digamos, frente a lo que es la economía legal. El impacto económico de las actividades, porque conversábamos con la señora Linares sobre esta idea que hay. Uno dice, bueno, ropa usada serán unos cuantos costales que ingresan, un par de carros con ropa usada, pero no se imagina uno la dimensión y sobre todo lo rentable que resulta al final. Sí, lamentablemente, tanto la ropa usada como los cigarrillos son altamente rentables. En el caso de la ropa usada, que preguntaba... ¿Que viene de dónde? Mira, su origen suele ser Estados Unidos o China. ¿Ok? En el caso de los cigarrillos, su origen, como anticipaba Fernando hace un momento, Mávila, es Paraguay, ¿no? Y la diferencia de precios o la rentabilidad con las prendas que se producen o que se comercializan legalmente en el Perú y con los cigarrillos es significativa. Ejemplo, en el Perú una cajetilla de cigarrillos cuesta en promedio entre 15 y 19 soles, formal, que paga impuestos, que tributa, ¿no? Y que está sometida a ciertos controles sanitarios. Está sometida a controles sanitarios y que tiene una advertencia sanitaria y que de esos 15 o 17 soles o 19 soles, casi el 50% o cerca del 70%, dependiendo, representa impuestos. El contrabando de cigarrillos o los cigarrillos que vienen de contrabando, la cajetilla de 20 vale entre 3 y 5 soles dependiendo de la región en la que tú lo comercialices. Una cuarta parte. Una cuarta parte, que es altamente rentable para estas organizaciones criminales. En el caso de la ropa usada, similar. Un fardo de ropa usada que contiene aproximadamente 300 prendas vale 200 soles, dependiendo de la calidad, porque también la segregan por calidad, y solamente vendiendo cada prenda a un sol, ¿no es cierto?, ganarías el 50%, pero no lo venden a un sol, ¿no? Es significativo. Y además, ambos productos representan una afectación a la salud pública, porque con la ropa usada no sabemos, digamos, su origen, y con los cigarrillos, como anticipaba Fernando, no tienen la información que exige la normativa peruana para hacer advertencia a los consumidores. ¿Y esa ropa usada se vende dónde en el Perú? ¿Cómo llega a los mercados? ¿Qué tipo de comercio hay en el Perú de esa ropa usada? Mira, de la ropa usada se encuentran desde los mercadillos, ¿no es cierto?, hasta por internet. Comentaba ayer, nosotros hemos organizado un evento en la Sociedad Nacional de Industrias el día de ayer, justamente con pares de Bolivia y Chile, y la presidencia de la Policía Fiscal ha hecho incautaciones desde en la frontera, en los mercados y también en zonas residenciales, en lugares que como emprendedurismo venden las cosas a través de redes sociales o similar, ¿no? Lo que hemos visto, Fernando, si me permites, en el estudio que hemos realizado, es que el problema comienza con el marco normativo que tiene Chile, que, como dije, es el único país de la región que importa legalmente, formalmente, ropa usada, pero del 100% de sus importaciones consumen en Chile, exagerando el 10%. El 90% de la ropa usada termina, SUNAT y aduanas dicen, contrabandeándose. Pero yo señalo, y eso es parte de lo que se ha hallado en el estudio, cuando hablamos de ropa usada, en realidad estamos frente al tráfico ilegal, porque en el Perú no está permitida la importación de ropa usada. Puede ingresar excepcionalmente con una autorización con fines humanitarios, pero no para comercializar. Entonces, no se puede hablar de contrabando de ropa usada porque está prohibido su comercialización. Tenemos que hablar de tráfico ilegal, que tiene otra naturaleza mucho más severa. Entonces, Chile importa la ropa usada, consumen el 10%, el 90%, claro, hay un 90%. El 90% termina en Bolivia y de Bolivia empieza a distribuirse primero a Perú y de Perú a varios otros países. Pero el principal perjudicado, por supuesto que es Perú, es su industria textil y todo lo que eso significa. Pero nuevamente, debajo de la ropa usada está la cocaína, debajo de la ropa usada está el mercurio, está el tráfico de armas. Iba a ser la pregunta, ¿cuál es el vínculo que hay entre estas actividades, finalmente, que tienen como aliados a otras, de pronto en el imaginario popular, más peligrosas, como el narcotráfico, la minería ilegal y la propia criminalidad organizada para el tema de la seguridad? Sí. Que imagino yo es una seguridad que se presta a todas estas actividades, por lo que mencionaban ustedes antes, si se utiliza la misma ruta, ¿no? Entonces se va creando ahí una suerte de sistema. Exactamente. Y ese es un tema fundamental para entender la naturaleza actual del tráfico ilegal y del contrabando que observamos se está produciendo en la frontera Perú-Bolivia, que es casi el 50% del contrabando y del tráfico a nivel nacional.
¿no? Vemos que los que ingresan con fardos de ropa usada y con cigarrillos adulterados o falsificados, ingresan no solamente con ese producto, sino con los insumos químicos, inclusive con armas que estamos mencionando. Pero regresan de Perú esas mismas estructuras criminales con oro ilegal, con cocaína y con cualquier otro producto oro ilegal, claro, que sale de Perú a Bolivia. Que sale de Perú a Bolivia. Entonces, lo que estamos observando es que a los mercados internacionales del oro ilegal, Bolivia en este momento se ha convertido en el mayor consumidor del oro ilegal. Bolivia tiene un serio problema en su economía, no accede a divisas, a dólares, y se está abasteciendo, está consumiendo muchísimo oro ilegal, y eso es, digamos, y estamos hablando ya de estructuras criminales muchísimo mayores. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre el estado de esas fronteras en general, y particularmente la de Bolivia. Suponemos que la frontera con Chile, que es mucho más pequeña y en zona de costa, es más controlada. Pero esto confirma que la frontera con Bolivia es prácticamente una ficción y que se ha convertido en tierra de nadie, en donde hay tráfico de ida y de vuelta sin que aparentemente ninguna autoridad del Estado, militar, policial o civil, tenga injerencia. Nos contestará sobre ese tema y otros que quedan pendientes, Mávila, después de una breve pausa. Muy bien, Mávila, ahora sí retomamos nuestra conversación con nuestros invitados. 8:53, en efecto, con Claudia Linares y con Rubén Vargas, a propósito del comercio ilegal, concretamente de cigarrillos y ropa usada, que es algo que no está permitido en el país. Y comentábamos en la pausa, además, que se requiere una normativa clara, contundente, para que la autoridad pueda intervenir y combatir estas actividades ilegales, pero por otro lado, qué paradójico es el Perú, que produce, por otro lado, leyes que realmente no se necesitan o no requieren, o que son contraproducentes incluso. En esta paradoja, ¿por dónde va la necesidad de un marco regulatorio, Claudia? Gracias, Mávila, por tu pregunta. Mira, después de muchos años, casi 10 años, el año pasado se logró incluir los delitos relacionados al comercio ilícito, contrabando, propiedad intelectual, en el marco de la ley del crimen de la lucha contra el crimen organizado, ¿ok? Sin embargo, este año, y ahí hubo un empuje hacia las autoridades para combatirlo. Sin embargo, este año se ha aprobado esta normativa que restringe en cierta medida las cuantías o los delitos que son investigados como crimen organizado. El crimen organizado. Exactamente, que reducen las capacidades de investigación de la policía, que además hacen todas estas modificaciones en los allanamientos, ¿no es cierto? Y ahí es donde se debilita. Por eso es la paradoja de necesitamos normativa, ya estábamos empezando a lograrla, ¿no? Para dar un marco de lucha frontal para las autoridades, pero salen normas en el Congreso que van en contra de esta tendencia. Y entonces lo que necesitamos es tener un marco regulatorio que dimensione la problemática del comercio ilícito, no como una situación coloquial, sino como una situación relacionada al crimen organizado y que decanta en inseguridad ciudadana, que decanta en lo que vemos día a día lamentablemente en la calle, ¿no? En extorsiones, en hurtos, en robos, porque el crimen organizado también está relacionado con eso. Entonces es un poco la labor de la sociedad visibilizar eso y poder dotar a las autoridades con información para que tomen las medidas necesarias. Rubén Vargas, en el curso de la investigación de la consultoría que usted ha hecho, ha sido modificada efectivamente, como ha sugerido Mávila, la normativa sobre crimen organizado. ¿Qué cosa cambia eso para la posibilidad de combatir con eficacia a las mafias que están organizando este comercio ilícito en detrimento de la industria nacional textil? Hay que recordarlo. Pero también otras organizaciones que, como sabemos, actúan en otras regiones de nuestro país con otros temas. Sí, Fernando, gracias por la pregunta. A ver, hay una relación clara entre los asesinatos o las muertes violentas con las economías ilegales. Si observamos a la información última de los observatorios de criminalidad organizada de toda la región de América Latina, vemos que el 90% de los asesinatos nacen en la lógica de las economías ilegales. En Ecuador, 44 personas por cada 100.000 mueren como consecuencia del tráfico de cocaína, es decir, una economía ilegal. Estamos muy lejos de eso por ahora, pero si bajamos la guardia nos acercaremos. Exactamente, estamos un poco encaminados en esa ruta. Entonces, mi punto es que, Fernando Mávila, de que las economías ilegales
están financiando a la criminalidad organizada. Las economías ilegales están ocasionando las muertes violentas y todo este problema del desborde criminal. Y vemos también que, lamentablemente, como dijo Claudia, de parte del gobierno y específicamente del Congreso, vemos, digamos, una respuesta absolutamente irracional respecto a enfrentar la situación actual del crimen organizado. El cambio en la tipificación del delito de crimen organizado ha modificado dramáticamente al tipo penal y a las formas en que se estaba enfrentando a la criminalidad organizada. ¿Qué es lo que ha percibido usted? Principalmente, hay tres cosas, Fernando, en el nuevo tipo penal de crimen organizado. Número uno, se excluye a los delitos o a las organizaciones criminales predatorias. Es decir, no es crimen organizado el que extorsiona, el que secuestra, el que asesina, el que comete robo agravado. No es crimen organizado. Se excluyó. Y solamente es crimen organizado los que generan un valor agregado. Algunos delitos vinculados a las economías ilegales, pero todo lo demás, no. Primera cuestión. Claro, pero lo otro es una ramificación, digamos. Exactamente. Es un brazo de todo este Totalmente. sistema. Las economías ilegales contratan a un sicario que asesina. El sicario es parte de la estructura criminal. El sicario no actúa a la libre, el sicario es contratado o forma parte de las estructuras de las economías ilegales. En Paraguay, como mencionaba Fernando, el contrabando es una de las principales economías que manda a asesinar en la lógica de las economías ilegales. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con el aumento de penas para que algunos delitos se incluyan en el tipo penal de crimen organizado, desde 6 años para arriba. Muchos delitos vinculados a corrupción y también algunos casos que tienen que ver con contrabando podrían ya no estar en el tipo penal de crimen organizado. Y el tercer problema tiene que ver con, digamos, haber puesto obstáculos, vallas, para la actuación, para la parte operativa de las investigaciones. Como dijo Claudia, los allanamientos, por ejemplo. En el caso del contrabando, el tema de los allanamientos es absolutamente fundamental. Se entran a los depósitos. Y el factor sorpresa, ¿no? Eso de la necesidad de que sea el abogado, eso es... No se puede estar diciéndole al contrabandista o al que trafica ilegalmente con cigarrillos adulterados, oye, vamos a tocar de la puerta a las 3 de la mañana, te alistas y vienes con tu abogado. Por favor. Eso es, digamos, una manera bastante absurda de pretender enfrentar una criminalidad y una economía ilegal de esta magnitud. Claudia, sí, yo quería preguntarle por lo sofisticado que nos mencionaba antes para no sacar de la idea o volvernos a imaginar. Uno dice, bueno, son pequeños vehículos de pronto transportando sacos de ropa, ¿no? O una persona que en la mochila lleva unos cuantos cartones de cigarrillos. Pero cuando uno analiza las cifras que ustedes nos han dado y además esta asociación con otras economías ilegales y con el crimen en general, uno dice, caramba, y nos estaba explicando usted que incluso hay toda una inversión en una logística que dejaría boquiabierto a muchos. Correcto, Mávila. Mira, nosotros conversando con la Sociedad Nacional de Industrias, tiende puentes de conversación con aduanas, con la policía fiscal, y ellos nos comentan, particularmente en aduanas, que al momento de combatir el comercio ilícito, de realizar incautaciones en carretera a través de los puentes, de los puestos fronterizos, vemos vehículos totalmente blindados, ¿no es cierto?, con seguridad que carga armamento no menor, ¿no?, que además tienen GPS y visión infrarroja para pasar en la noche, versus nuestras autoridades de control que, si bien están tratando de hacer lo posible, porque tengo que reconocer que desde aduanas y de la policía fiscal sí se está haciendo un esfuerzo, carecen de recursos para ir en contra de esta sofisticación de la que hablabas, Mávila. Entonces, por ahí también está el reforzar la lucha contra el comercio ilícito, de dotar mayores instrumentos a las autoridades de control. Para no mencionar la corrupción, ¿no? Bueno, la corrupción es un delito que se vincula en todo el proceso del comercio ilícito. Hay que ir pagando, digamos, en toda la ruta, y no solamente en el caso del comercio ilícito, sino también en el tema de las otras economías ilegales, como postulaba Rubén. Y todo esto termina en locales como los que vemos en la Avenida Grau, donde se vende esa ropa usada que ha atravesado todo el Perú desde la frontera sur para terminar con toda impunidad ahí. ¿A quién corresponde supervisar? Bueno, son varias instituciones las que tendrían que intervenir. Obviamente la Policía Fiscal, la SUNAT debe tener un papel fundamental, pero necesitamos, por supuesto, una estrategia multisectorial, porque este es un tema, por supuesto, que trasciende a las funciones o responsabilidades de un solo sector, de una sola institución.
Fernando Mávila, 7 de cada 10 cigarrillos que se consumen en el Perú tienen un origen ilegal. 7 de cada 10, tomamos nota. Ninguno lo fumo yo, pero de todas maneras soy solidario de esos 7 cigarrillos. Ahora, lo que preguntaba Fernando, si me permites, de cuál es la situación de nuestras fronteras, especialmente con Bolivia. Está absolutamente desguarnecida. Y lo que tenemos que entender, Fernando, es que cuando hablamos de tráfico ilegal y de contrabando también, es no solamente pensar en el fortalecimiento, que está bien, de los puestos aduaneros, porque el gran porcentaje de ese tráfico ilegal y de contrabando se producen por los otros puntos, por otros pasos ilegales. Entonces, allí necesitamos que se incluya un componente de política criminal y de seguridad en la lucha contra el contrabando y el tráfico ilegal. Ojalá que sus palabras sean escuchadas en medio de todo el ruido que hay en torno a la política del interior, que esa voz llegue y que lo que nos ha venido a decir la señora Linares como presidenta de la Comisión de Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias se asuma como un desafío a la seguridad ciudadana, pero también como un perjuicio para los que producen y trabajan de una manera correcta en el Perú y pagan impuestos. Muchas gracias. Gracias a ambos. Encantado, gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a la pausa de la hora, Mavi. O sea, al gran resumen de la hora, son las 9:03, esto en la radio, en la tele, una pausa y regresamos.